Radio Montaña Leonesa. La radio de la montaña leonesa. Nos importa lo que hacen, no el que dirán. En Boñar, hacemos las cosas amablemente. Un invitado con el que descubrir la vida desde puntos de vista inesperados. Conducido y presentado por Amable Pascual, en Radio Montaña Leonesa. Amablemente, píldoras de radio para descubrir personas maravillosas. Muy buenas y bienvenidos a todo el mundo a una nueva edición de Amablemente. Rebuscando entre nuestros vecinos, entre la gente de la montaña, pues la verdad es que no es difícil encontrar gente importante y gente interesante. Y hoy, pues como no iba a ser menos, pues vamos a tener una persona que yo creo que nos va a dar muchísimo juego porque seguramente hay muchas cosas que contar. No sé cómo empezar, pero bueno, seguro que cogemos ritmo rápido. La verdad es que una persona que es de los nuestros, es de los de toda la vida, que ha dedicado su vida profesional fuera de Boñar, pero que como buen amante de su tierra pues ha decidido volver a estar entre nosotros. Yo creo que marcado por unas circunstancias un poco desagradables en su infancia que le condicionaron, pero que yo creo que no deja de ser un modelo de cómo la constancia, la disciplina, el amor propio y su lucha pues le ha llevado pues a desarrollar una vida profesional pues al más alto nivel. Y no sin más, pues está con nosotros Lorenzo Población Rodríguez. Muy buenas, Lorenzo. Buenos días a todos. Buenos días. Pues no sé por dónde empezar. Oye, para el que no te conozca, ¿quién es Lorenzo? ¿De dónde vienes? ¿Qué eres? ¿Tu familia? Sí, en mi caso hay una especie de mezcla territorial que puede que después haya influido en mi carácter o en mi forma de ser. Yo nací en Gradefes, a las orillas del Esla. Por una sencilla razón, en aquella época de la posguerra, mi padre y mi familia paterna se habían trasladado a Saechores de Rueda. Y mi madre era de Gradefes. Son dos pueblos que, como bien sabéis, están casi pegados. Se conocieron, se hicieron novios, se casaron y, como era habitual, la madre se quedaba en la familia de su padre, mi abuelo. Y yo, por esa razón, nací en Gradefes. Después me trasladé por circunstancias familiares a Villamizar. Villamizar es un pueblo que está en la demarcación de Sagún. Es un pueblo de secano, es un pueblo eminentemente agrícola y es un pueblo que en aquellos años tenía un tirón importante, porque era el centro de producción cerealista más importante de la zona. Allí mi padre, por circunstancias de la familia, se hizo cargo de una pequeña industria, lo que los lugareños llamaban la fábrica. La fábrica era un molino, bien es cierto que era un molino grande, era un molino muy tipo media industrial para la época. Bueno, aquí en Boñar había molinos, pero no tendrían nada que ver con los molinos que había en esa zona. No tenían mucho que ver porque este es un molino que todavía existe, que es eléctrico, porque mi abuelo, con una visión de negocio bastante adelantada a su tiempo, en el año 1929, montó 3 centrales eléctricas, una en San Cipriano de Rueda, otra en Valdecastillo y otra en Las Cuevas. Entonces, la central de San Cipriano de Rueda abastecía de suministro eléctrico
a una serie de pueblos de la zona, digamos, de Sagún y parte de la ribera del Esla, con muchos kilómetros de línea de lo que entonces se llamaba alta tensión, que hoy sería casi poco La más. verdad es que qué pioneros, ¿no? Porque algo que vemos tan natural ahora mismo como la electricidad en las casas, primero porque había muchos pueblos que todavía no tenían ni luz. Y alguien que en su momento, allá en el año 29, dijera, oye, que por aquí van a ir los tiros, tu abuelo, bueno... La verdad es que hay que tener una visión de futuro muy preclara. Sí. Yo he oído contar una anécdota que no sé si es real o no, pero sí que puedo decir que cuando se inauguró la línea eléctrica, la gente salía a ver venir la luz. Cosa que puede considerarse caso como una mera anécdota, ¿no? Tú no ves absolutamente nada por una línea de alta tensión, pero esa es la anécdota. Bueno, siguiendo con el hilo y sin pretender enrollarme mucho. No, todo muy bien. Yo viví muchos años allí en Villamizar, y allí en Villamizar fue donde conocía al maestro que me enseñó a estudiar, que era un maestro de escuela. Era un maestro de escuela con una formación extraordinaria, con el que hice hasta cuarto y reválida examinándome libre en el Instituto Padre Isla de León. Yo empecé a hacer ingreso y primero con 9 años. Hice ingreso y primero a 9 años. En cuarto de bachiller, estando en cuarto de bachiller, y teniendo en cuenta que yo era un elemento inquieto por naturaleza y bastante trasto, como se decía antes, pues tuve el accidente en el molino. Con los medios que había entonces, me trasladaron a León y allí... Perdona, Lorenzo, que para el que no lo sepa, perdiste un brazo, en el molino, ¿con qué edad? 12 años. Con 12 años. 12 años. En 12 años estaba yo ya en cuarto y reválida. Me examiné de cuarto y reválida, pero tengo una anécdota que probablemente a mucha gente de esta zona le resultará familiar. Yo era zurdo de pequeño, por inclinación familiar. Mi abuela era zurda, materna. Mi madre era medio zurda, pero yo de pequeño manejaba la mano izquierda tanto o más que la mano derecha. Pero entonces, como no estaba muy bien visto ser zurdo, sí, me obligaban un poco a escribir y a hacer las cosas importantes, a hacer la señal de la cruz. Todas esas cosas había que hacerlas con la mano derecha. Hete aquí que por desgracia perdí el brazo derecho y tuve un maestro de escritura en Boñar. Yo aprendí a escribir por segunda vez en el bar del Manquín. Que como su nombre indique, para el que no lo conozca, el Manquín le llamaba el Manquín porque había perdido el brazo en la guerra, ¿verdad? El brazo derecho en la guerra, y se llamaba Miguel. Después de que yo salí del sanatorio, vine a Boñar porque tenía una tía que era enfermera, Mercedes, la mujer de mi tío Lorenzo, que era la que me cuidaba y la que me hacía las curas y demás. Pero Miguel me acogió en el bar, lo recuerdo perfectamente, al lado de una estufa de aquellas de leña que había en el bar, con un mosto y un plato de aceitunas, en una mesa que estaba habilitada especialmente para mí. Empecé a hacer palotes. Con 12 años. Volví otra vez a empezar a escribir. Tengo que decir que la verdad es que no me resultó difícil, porque yo mentalmente era zurdo. Entonces aprendí a escribir rápidamente. Me has contado, porque en otra ocasión, que no solo que te enseñó a escribir, sino cosas como el nudo de la corbata, y supongo que todo, porque la verdad, dentro de la desgracia, quiero decir, tener una suerte de que alguien, no sé, alguien que ya había pasado por ello, que tuvieras el mejor maestro, alguien que se viera en la misma situación que tú, ¿verdad? Por supuesto, me enseñó a hacer el nudo de la corbata, me enseñó a atarme los zapatos, me dijo cómo había que poner el cuaderno para escribir, porque entonces apenas existían los bolígrafos. La pluma. Que estamos hablando, se escribía con la pluma, y el palillero, aquel tintero que teníamos todos en el pupitre, que conservo todavía de la escuela, con su tintero de porcelana se mojaba la pluma y se escribía. Pero claro, un zurdo
escribe de derecha a izquierda, no como un diestro. Bueno, hay que amoblarse la cabeza totalmente. Entonces tú vas emborronando lo que vas escribiendo. Claro, vas pasando por delante. Sin embargo, Miguel me dijo, pero si esto es tan sencillo como cambiar de sentido el papel. Le inclinas el papel a la derecha, tu renglón en lugar de estar horizontal está inclinado y tú estás escribiendo, pero no emborronas la tinta. Bueno. Eso es un ejemplo de muchas cosas que me enseñó Miguel y que me sirvieron desde luego pues para... Oye, Lorenzo, y bueno, ahora en esta época que bueno, la gente que tiene discapacidades, y ya yo no me voy solo por el tema del bullying, que los niños también son crueles en aquellos tiempos, pero ¿cómo recuerdas aquello? Yo no sé si tus amigos... de verte de una situación, de verte a otra, ¿cómo recuerdas tu infancia, tu juventud a partir de entonces? ¿Cómo lo llevaste aquello? La verdad es que no recuerdo ninguna actitud hostil, ni bullying, ni ningún tipo de actividad. Yo estaba integrado exactamente igual en el círculo de la gente, como tanto en la época de la niñez hasta que fui a la universidad. Cuando fui a la universidad todo fueron facilidades. La verdad es que no recuerdo en absoluto ninguna discriminación ni nada que se le parezca. Bien es cierto que siempre he sido una persona bastante independiente y sobre todo muy autosuficiente. No me gustaba que me ayudaran, la verdad. Yo creía que yo debía y podía hacer las cosas por mí mismo. Y yo creo que lo he conseguido. O sea, se puede hacer. Lo único que hay que hacer es ser constante y, sobre todo, pensar que lo puedes hacer. Y se puede hacer todo, absolutamente todo. Y después de ese magnífico profesor que tuviste, pues claro, tú continuaste con tu vida estudiantil. Sí. Y, bueno, aprobaste los exámenes que hubo que aprobar y empezaste en la universidad. Sí, empecé en la universidad en Valladolid. Entré en la universidad con 16 años. O sea, y estabas adelantado 2 años, a lo que era el curso normal. ¿Y eso los adelantaste en su momento con el profesor? Maestro, con el maestro. Desde luego, bueno, es un tema que han pasado por aquí gente que se dedicaba a la enseñanza y nos han hablado aquí de profesores de Don Porfirio, de gente, pero yo creo en general que los maestros de pueblo en su momento eran personas muy cultas, muy preparadas y que ayudaron a muchísima gente en las zonas rurales, ¿verdad? Por supuesto que sí. Yo de la escuela aquella y con este maestro conozco a un montón de gente que hizo carrera universitaria o se situó profesionalmente en los puestos más altos de la sociedad. Aquel maestro que después estuvo en Cistierna, estuvo ¿qué se llamaba? En el instituto, se llamaba Florencio Calvo de la Gala, era de un pueblo al lado de Sagún. Y era un hombre con una cultura y una formación extraordinaria en matemáticas, en lengua, en literatura, en lo que era la enseñanza normal, pues era un auténtico catedrático. Bueno, pero que no solo era lo que sabían, que era mucho, sino cómo lo transmitían, que claro, también... Exactamente. Y el espíritu de sacrificio que tenía. Este hombre daba clase y en ningún momento descuidaba la escuela. Yo iba a clase a las 7 de la mañana a la escuela y a las 10, cuando empezaba la clase, yo me dedicaba a estudiar. Por la tarde, a las 5 de la tarde, con el intermedio de la comida, terminaba la escuela y yo me quedaba en la escuela hasta las 7 o las 8 de la tarde con él. Y esa era la vida. Y si un día me dormía, iba a buscarme a casa. Fíjate. Eso era un tutor. Hombre, ya te digo que fue el que me enseñó a estudiar y el que hizo de mí pues una persona sobre todo disciplinada, en el sentido de que yo salía de casa y se me olvidaba volver a comer a casa. O sea, tenían que ir a buscarme para ir a casa. Y bueno, vas a la Universidad de Valladolid. Yo no sé si sigue el contacto con Boñar, porque al final tu familia es larga y en Boñar pues... Tengo otra anécdota de Boñar que fue como el segundo reencuentro con Boñar. Terminé la carrera, era muy joven. ¿Qué estudiaste? Estudié Derecho, terminé la carrera con 21 años, casi no era mayor de edad, porque entonces la mayoría de edad era los 21 años. Y entonces se planteó el problema de qué era lo que yo iba a hacer. Y
vine a Boñar. Entonces fue cuando permanecí en Boñar. Aquí tuve la gran suerte de topar con una extraordinaria persona a quien no le agradeceré bastante nunca el haberme orientado en el sentido de mi vida, que fue el secretario del ayuntamiento, don Faustino Bernardo. Que ya hemos hablado en algunos programas de él. Pues tengo que decirle que me acogió como uno más de su familia y fue el que me orientó en lo que iba a ser luego mi profesión. Tú no tenías idea, yo no sé si los negocios familiares te llamaban, si tenías claras... No, yo quería seguir algo completamente diferente. No, ayudé, por supuesto, en los negocios familiares, llevando parte de la administración, contabilidad y tal. Mi padre en verano, cuando yo había terminado en la universidad, me iba por los pueblos a leer los contadores y a cobrar los recibos, pero bueno, eran esas cosas que había que ayudar en casa, pues ayudaba. Pero vamos, la cuestión no me llamaba. No te llama por ahí. Y fue Faustino el que me dijo, mira, hay una profesión que además, porque yo hice el bachiller de ciencias, aunque luego me fui a Derecho. Yo terminé el preuniversitario. No lo tenías muy claro, ¿eh? No lo tenía muy claro. A mí me gustaban las matemáticas y me gustaba la física y las actividades de ciencias. Pero después, por circunstancias de la vida, fundamentalmente por mi carencia, pues me orienté hacia Derecho, que también me gustaba, porque es una actividad muy lógica, pero fue Faustino el que me dijo, mira, hay una profesión que para ti te viene extraordinaria y yo conozco a la persona que te puede orientar. Y yo me hice entonces corredor de comercio colegiado, que era un fedatario público mercantil. Había dos niveles, que era corredor de comercio y agente de cambio y bolsa. Entonces yo empecé a preparar la oposición de Pero eso sonaba hasta raro entonces. ¿Quién había como tú? Sonaba rarísimo porque, claro, luego después te das cuenta de que sí, ¿quién no había ido alguna vez a un banco a pedir un préstamo y había tenido que firmar una póliza de crédito, una póliza de préstamo? ¿Quién no había comprado acciones de las que no se cotizaban en bolsa? O había hecho una suscripción de acciones o tal. Y entonces, pues claro, era una profesión muy interesante. Estaba incardinada en el mundo financiero, porque había que saber mucha matemática financiera, y en el mundo mercantil, en el mundo de, ¿Pero cuántos de los erais? negocios. ¿Cuántos sabíais? Porque En España éramos corredores de comercio unos 850, 900. yo la verdad no conozco ahora ningún corredor de comercio, no lo hay. No hay corredores de comercio porque era como un notario mercantil. Nuestra especialidad era el campo mercantil. Y los notarios estaban mucho más especializados en la fe pública civil, digamos, en compraventas, etcétera, etcétera. Y un momento hubo en el que por orden ministerial y por la concomitancia de las profesiones, se fusionó notarios y corredores. Pasamos a ser un cuerpo único de notarios. ¿Y cuánto tiempo estuviste de corredor de comercio? Estuve de corredor de comercio 28 o 29 años. ¿Y ejerciste siempre en León? No. Estuve por La Mancha. ¿Por La Mancha? Mi ¿Hasta dónde primera fuiste? plaza fue Ciudad Real. Ciudad Real capital. Yo estuve en Ciudad Real. Ciudad Real, que hay mucha... Yo he estado una vez, pero hay muchísima gente que no ha estado. Dicen que no existe. Creen que no existe. Porque esto lo cuenta mucho Julio Llamazares de Huesca, que tenía un profesor en Olleros que les decía, Huesca no existe. En primer lugar, ¿alguno de ustedes ha estado en Huesca? Pues Ciudad Real. ¿Y cómo elegiste ese destino? Elegí Ciudad Real un poco de acuerdo con un compañero mío que desgraciadamente ha fallecido, que era de Salamanca. Yo no saqué mal número en las oposiciones, tampoco saqué de los primeros. Yo recuerdo que tenía el número 12 o 13, entonces podía elegir muchas plazas, porque entonces salía cada oposición, había 40 o 50 plazas para elegir.
y yo elegí en principio Béjar, porque era una plaza que estaba cerca de León. Y permite que te corte un momentín. Cuando alguien aprueba una posición, yo creo que hay dos posiciones, bueno, antes que era toda España. Unos, los que quieren irse lo más lejos posible de casa, y otros, los que quieren estar en casa. Sí. ¿Tú qué querías? Yo quería estar cerca. Yo siempre me he sentido muy ligado, sobre todo a esta zona, sobre todo a la montaña. Y yo quería estar cerca, por eso elegí Béjar. Pero mi compañero Ángel Gómez Rodulfo, su familia era de Béjar, me dijo, tenía el número siguiente al mío. Y me dice, bueno, es que, hombre, y además éramos amigos, habíamos compartido la preparación de la oposición y demás. Dice, si no te importa, pide primero otra y deja Béjar a ver si me llega. Y tú eres un caballero. Y la verdad es que yo con 23 años, 24 años que tenía, pues me daba lo mismo pedir una que pedir otra. Yo no tenía especial. Entonces pedí primero Ciudad Real porque era capital de provincia y luego Béjar. Pero él pidió primero Béjar y a mí me dieron Ciudad Real y a él le dieron Béjar. Y bueno, pues al final, estuviste muchos años entonces relacionado con el mundo de las empresas. Yo no sé si, claro, al final fusiones, compras, ventas, todo ese mundo. Ese era mi mundo. No la profesión de corredor de comercio tiene dos partes. Una, la mediación, y otra, la fedación. La mediación, el acercar a las partes a un negocio y luego plasmar en un documento fehaciente, con fe pública notarial, la operación. Por ejemplo, se sustanciaba en una compraventa de acciones, en una compraventa de participaciones, o como fuera, en una compraventa de unos activos. Lorenzo, y alguien que es capaz de estar mediando en empresas, yo creo que tiene la mili hecha para la vida, porque yo no lo sé si te da un punto de vista de decir, mira, hay que buscar una solución por encima de todo, que seguramente habría casos en los que no había manera de buscar soluciones. Supongo que te habrás encontrado con cosas muy fáciles y con cosas muy complicadas. Muy complicadas. ¿Y casi todo tiene solución. ¿Qué actitud hay que tomar ante esas mediaciones? En esta vida. Sobre todo hay una actitud que hay que tener, que es la regla de oro. Hay que tomar distancia. No te puedes implicar en ese problema, en ninguno. Tú tienes que tomar distancia respecto de las posiciones de los demás y pensar, sobre todo, que dos que discuten, ninguno tiene el 100% de la razón. Es mejor oír separadamente a las partes, formarte tú un criterio, hablar con uno, hablar con otro y luego unirles a los dos, que hablen entre ellos en tu presencia y poder llegar luego después a encaminar la negociación hacia un punto determinado que tú consideres que puede ser el punto medio, siempre respetando la empatía, siempre considerando que el mejor acuerdo es aquel en el que las dos partes ceden algo. El acuerdo en el que se materializa exactamente los deseos de una de las partes normalmente no es un buen acuerdo. ¿Y si no se llegaba a un acuerdo, qué iba al juzgado? ¿O si no había acuerdo, pues lógicamente entrabas en la fase. ¿Y tenías un porcentaje alto de acuerdos o cómo te iba? Un porcentaje alto de acuerdo porque la gente normalmente en el ámbito mercantil está predispuesta a negociar. No sucede lo mismo en el mundo civil. Cuando hay una disputa civil, normalmente alguien cree que su derecho es 100% suyo. Y llevan hasta el final. Y llega hasta el final. En el ámbito mercantil, alguien tiene interés en algo y el otro tiene interés en ceder algo. O sea, es más fácil aproximar. Y una categoría dentro de las empresas que son las empresas familiares, eso es un punto en contra todavía. Más. Las empresas familiares son todavía mucho más difíciles que las empresas no familiares. Yo siempre tuve una máxima de decir, el día que quieras poner un negocio no lo pongas con un amigo, ni con un familiar tampoco. Es mucho mejor ponerlo con un enemigo o con una persona indiferente. Los problemas familiares, cuando se mezclan con los problemas económicos, son una bomba de relojería. Las empresas familiares normalmente
terminan mal, salvo una situación que yo siempre aconsejaba, y era decir, desentenderos de la administración, no de la administración. Una cosa es de la gestión, que lo lleve un tercero. Y otra cosa es que la lleve un tercero. Buscáis una persona ecuánime, una persona de vuestra confianza, una persona que vosotros consideréis, y que sea ella la que decida en la empresa. Lorenzo, como si estuviéramos ahora en un programa de atención, hoy con Lorenzo nos resuelve problemas. ¿Qué consejo le podemos dar? Que, bueno, yo no sé si lamentablemente casi todas las empresas que tenemos aquí en la montaña suelen ser de índole familiar. Sí. Y hay un tema que casi siempre es muy crítico, que es el paso a la siguiente generación. ¿Les puedes dar algún consejo para que sobrevivan y que sobrevivan amistosamente? Tú que has vivido tantas situaciones de este tipo. Sí, y por desgracia a nivel familiar. Es muy difícil en una empresa familiar llegar a la tercera generación. Conocéis perfectamente el dicho que la primera generación nace en la empresa, la segunda generación la crece y la disfruta, y la tercera la estropea. Es cierto en el 90% de los casos. Es muy difícil establecer una pauta a nivel familiar, pero yo sí aconsejaría desde mi experiencia como notario, después en el ejercicio de mi profesión, que puede resolver mucho los problemas. Es verdad que es difícil llegar a la solución perfecta, pero cuando hay una empresa familiar, lo mejor que puede hacer el causante, el padre de familia, el fundador de la empresa, es no fraccionarla. Que se transmita íntegramente a una parte de la familia. Pero eso... Lo sé. Eso es como lo duro, de decir, oye, claro, yo quiero que mis hijos todos iguales. Ya, claro, pero ese es un problema que hay que solucionar de otra manera. Bien diciendo, bueno, pues tú vas a tener o tienes una participación en el beneficio de la empresa de un tanto por ciento durante tanto tiempo, o lo entiendo que a veces es el patrimonio o es el único núcleo importante de la familia, pero lo verdaderamente importante es no disgregar el mando, no disgregar la gerencia, porque cuando mientras haya una persona que lleve el timón de la empresa, todo va a funcionar bien. Pero cuando haya más de una empresa, más de un mando compartido, exacto, pero familiar, porque si no es familia, casi siempre se llega a un acuerdo, pero cuando interviene la familia es muy difícil. Bueno, son situaciones que, como dice el dicho, que más vale ponerse una vez rojo que 20 amarillo, que hay que dejar las cosas claras desde el principio. Y pasas por aquella situación que nos dices de ser corredor de comercio a ser notario. A ser notario. Y un notario es un señor muy serio, aburrido y que se gana la vida solo haciendo una firma. Bueno, eso es lo que cree la gente. Todas las profesiones se ven muy bien así desde fuera. Dice, no, si el notario lo único que hace es firmar. No, la profesión de notario y cada día más es muy, muy complicada. Los problemas que plantea la profesión son a veces duros y desagradables. Era más gratificante la profesión de corredor de comercio que la de notario. Fíjate lo que te digo. Te engañaron, entonces. Y ganaba más dinero, además. Pero el notario, que sí, que firma, pero para llegar a la firma hay que pasar antes por muchas vicisitudes. El confeccionar una escritura, acercando a las partes, viendo lo que cada uno quiere, y hacerla bien para que no surjan problemas por la interpretación, para que no surjan problemas por la aplicación del derecho, no es fácil. De eso puede dar fe muy bien mi mujer. Yo siempre he sido, creo, y si he pecado de algo, ha sido de perfeccionista. A mí no me gustan las cosas mal hechas. Entonces yo terminé
terminaba mi jornada laboral, que empezaba pues no pronto, eso lo reconozco, siempre he sido poco madrugador, he sido trasnochador y yo creo que es un vicio de oposición. Llegaba pues a la oficina a las 9:30 por ahí, y estaba trabajando pues hasta las 2 de la tarde y volvía por la tarde de las 4 a 7 o a 8, que la mayor parte de los días eran las 9 o las 10, y me llevaba a mi casa más trabajo, mucho más trabajo, y me metía en la cama y seguía leyendo una resolución o una sentencia que solucionaba un problema bien de impuestos, o bien un problema jurídico, o bien alguna otra cosa. Es una profesión que requiere mucha dedicación y sobre todo de bastante responsabilidad. Y ahora que lo has dejado, porque bueno, avanzamos que estás jubilado, ¿cómo dejas la profesión? ¿Hay problemas? ¿Cómo están los notarios? Pues abrumados de trabajo, con muchas competencias. Cada día más complicada la profesión, por lo que oigo. El tema de las notarías que en el siglo pasado, pensad que las escrituras se hacían con máquina de escribir y con papel calco. Desde ahí hemos pasado a todo el tema informático, al tema de los ordenadores, al tema de la redacción de los documentos un poco más estandarizada, y sobre todo la posibilidad de las firmas electrónicas, la posibilidad de evitar la comparecencia de las dos partes, porque uno de los requisitos de la escritura pública es la presencia física y la unidad de acto, es decir, que comprador y vendedor tienen que estar presentes en el mismo momento para unar la voluntad y poder estampar la firma. Hoy día eso se puede conseguir, la unidad de acto estando el comprador persona fuera en Granada y el vendedor estar en León. Oye, y los notarios que formáis parte igual de los momentos más importantes de las vidas de unas personas, como puede ser pues la compra de una vivienda, como puede ser la muerte de un familiar y una herencia y todo esto. Esto también, quiero decir, independientemente de la responsabilidad, que seguro que es mucha, porque, oye, era broma lo que te decía antes, pero quiero decir que al final eres capaz de ver a las personas en esos momentos, porque siempre se dice, bueno, se conoce a la pareja en el divorcio, se conoce a los hijos en la herencia. Ahí habrás visto lo más miserable y lo más generoso de las personas, ¿no? Sí. Ten en cuenta que los momentos trascendentales de la vida de una persona pasan por una escritura pública. O un acto de fe pública, el nacimiento con la inscripción en el registro civil, la actividad de una persona física o jurídica, mercantil o civil, normalmente toda su vida queda plasmada a través de los documentos. Pero sobre todo en los actos de la vida, como pueden ser eso, el de compra de una vivienda, el de un divorcio, el de un matrimonio, que ahora se hace. Que también tenéis poderes para casar. Sí, sí. Yo he casado a alguien y he divorciado bastante. Cuando yo me jubilé, empezaba el tema se hizo la modificación del registro civil, de la ley del registro civil, y empezaron los notarios a celebrar matrimonios, a otorgar escrituras de divorcios, separaciones de bienes, testamentos, distribuciones y adjudicaciones. No, si por funciones etcétera. No son pocas. El notario a veces actúa un poco como si fuera un confesor. Pero efectivamente, y esos momentos, no sé, los tensos de divorcios o de... muy gratificantes o muy desagradables. Pero bueno, no sé, yo me imagino, porque bueno, habrás visto situaciones de generosidad, decir, oye, qué buen paisano, qué buena paisana, o gente que al contrario dices, sí, menudo cabronazo. Por eso te digo que a veces resulta muy duro que llegue un padre a otorgar testamento que tiene 3 hijos y te diga, no, a este no le voy a dejar absolutamente nada, más que la legítima porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuál. Entonces, pues, o eres una persona insensible
y dices, bueno, pues hago lo que me dice. Y no, normalmente yo intervenía de, bueno, pero ¿y cuál es la situación? ¿Por qué no le quiere dejar usted a su hijo nada más que la legítima? Piense usted que va a generar un problema familiar, que no solamente se trata de esto, sino que probablemente incida después en las relaciones de su familia, etcétera. Esa es una de las funciones que hace el notario. Y mira, volvemos al programa este de Lorenzo Responde. ¿Nos puedes dar 2 o 3 directrices para las herencias? Porque con el cariño, y al final pasa en casi todas las familias, con el cariño que los padres pueden tener a los hijos, pues esto de dejar las casas a 3 hijos, las fincas a otros 2 y tal, no sé si es lo mejor o peor. ¿Qué recomiendas? Bueno, primero, obviamente, hacer testamento, ¿no? Sí, claro. Lo primero que se debe hacer es hacer testamento. El testamento es un acto que predetermina la voluntad del causante a favor de sus descendientes. Yo recomiendo a todo el mundo que haga testamento. Hoy día no hacer testamento tampoco es tan complicado, porque el acto que el documento que sustituye al testamento es una declaración de herederos, que antes había que hacer en la mayor parte de los casos en el juzgado, pero hoy ¿Pero cuánto cuesta hacer testamento? Hacer testamento hoy debe costar 40 euros o 50 euros. Fíjate. O sea, hacer un testamento es un acto que está al alcance de cualquiera. Está al alcance de cualquiera. Y yo siempre recomiendo una cosa, y es, no haga usted división de sus bienes, que la hagan los herederos. Instituya herederos por iguales partes, si esta es su voluntad, a sus 3 hijos. Déjele el usufructo universal a su esposa, si vive, y evítese problemas de la posibilidad de que el día de mañana tenga usted que vender un bien que le ha dejado a uno de sus hijos y ese bien no exista. Evítese el problema de la desigualdad en las valoraciones. Hoy ya los valores no son tan estables como eran. Entonces, por muy equitativo que quiera ser en una distribución o en una distribución de herencia hecha en un testamento, al final siempre va a haber diferencias, porque hay mucho tiempo. Pero eso de dejarle a los hijos hacer las partes, sí. El padre igual dice que yo les conozco y estos no se van a poner de acuerdo. Pues para eso hay una figura que es la del contador partidor, que es nombrar a una persona, albacea, contador partidor, que será el que distribuye la herencia y asunto resuelto. Bueno. Y hay que estar y pasar por ello. También puede suceder que el padre tenga el conocimiento de que sus hijos quieren cosas determinadas, pero es muy difícil contentar a todos con el reparto paterno. Muy difícil. Y Lorenzo, pasas unos cuantos años de notario y llegamos a la jubilación, ¿no? Sí. ¿Cómo llevas este cambio de vida? La verdad es que eso de que de jubilación viene de júbilo, pues hombre, yo siempre he sido una persona ocupada. Cualquier cosa me sirve. Cualquier cosa me sirve. Soy bastante inquieto y no soy de los que se quedan quietos. Llegué a la jubilación a la edad de 70 años, porque nos jubilábamos a los 70 años, hoy ya a los 72, cosa que lógicamente pues hasta cierto punto es normal, llegas con las plenas facultades y no es como antes, ahora estás actualizando tus conocimientos día a día, o sea, esa es una de las cosas que... Pero ¿no es un poco injusto que además en profesiones como la vuestra, que es de puramente de ejercicio mental, en plenitud de conocimientos, sí, en plenitud de, no sé si hay alguna figura de notario emérito, notario que al final, porque no sé si te dedicas a preparar gente de oposiciones hay gente que se dedica a preparar. Yo no sirvo para la enseñanza, tengo muy poca paciencia, no sirvo para enseñar. La verdad es que cada vez que lo he intentado con alguien de la familia lo hemos tenido que dejar porque no llegamos a buen puerto. Pero sí que me dedico a ayudar a la gente, sigo haciendo lo mismo que hacía. Tengo una pequeña oficina donde tenía la notaría y como la gente sigue yendo a la oficina y pregunta por mí, pues alguien que quiere hacer un testamento, es que la inercia de tantos años, pues que me dice, oye, mira, ayer he tenido un amigo, oye, quiero vender una plaza de garaje que está aquí precisamente en el edificio, mira, a ver, oye, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Qué es? ¿Cuánto tendría que pagar? ¿Qué me costará? Pues esas
esas cosas. Rara es la semana que no hay Bueno, 2, 3, 4 que no has parado de repente. No has parado de repente, ¿no? No, que va. Eso ha seguido poco más o menos en otra función, y como además tengo la oficina al lado de la notaría, cuando hay que otorgar el documento, lo único que tenemos que ya hacer está el trabajo hecho, abrir una puerta. Y bueno, que te has venido ya, bueno, vamos terminando y has venido a Boñar y te has metido en política, ¿no? Sí. Bueno, ya sabes lo que decía Franco, sí, no se meta usted en política. Bueno, debía de haber escarmentado ya en cabeza ajena por las distintas clases recibidas de la familia. Pero siempre quise venir a vivir a Boñar. Fue una de las aspiraciones de mi padre, vivir en Boñar, que vivió muchos años aquí, como tú sabes, y después por razones de la familia se tuvo que desplazar a la ribera del Esla y luego a Villamizar. Y siempre tuve ganas de vivir en Boñar. Y hicimos una casita donde tú conoces, donde todos conocéis, y lo pensé y dije, pues mira, nos vamos a venir a Boñar. Fuiste de los causantes de mi entrada en política, entre otros, y yo creo que mi espíritu y mi idea de entrar en política es la de colaborar, no la de intentar destacar ni por oposición ni por realización. Yo quiero que por lo menos parte de lo que yo he recibido de este pueblo, que como te dije, aquí pasé los hitos más importantes de mi vida, si yo puedo colaborar, si yo puedo hacer algo por el pueblo, cualquiera, de cualquier signo político que sea, cuenta con mi ayuda. Mira, Lorenzo, yo soy de la opinión de que la gente, bueno, en los pueblos, pues obviamente al final te tienes que presentar por un partido o por otro, pero lo que primero somos todos del pueblo. Y yo creo que eres una persona muy válida, que tiene muchísimo que aportar, que el pueblo puede necesitar y necesita de tu ayuda, y seguro que vas a estar ahí para lo que haga falta. Así que muchísima suerte con ese tema, que pues yo estoy seguro de que lo vas a sacar adelante. Y desde aquí le digo a todo el mundo que en lo que yo pueda ayudar pueden contar conmigo, independientemente de cualquier ideología y de cualquier posición política. Primero que nada, soy de Boñar, así me siento, y que cuenten con mi apoyo y con mi ayuda. Pues seguro que sí. ¿Y a qué dedicas el tiempo libre? Porque yo te veo que eres un hombre de leer el periódico todos los días, de tomarte tu café, y no sé qué te gusta hacer. Hombre, o ahora que, pues, aparte de la cosa de tu oficina. Sí, ahora fundamentalmente me dedico a eso, a leer el periódico, a pasear, a atender a mis clientes. Y voy bastante a León, estamos arreglando una oficinita allí al lado de la notaría. También me gusta hacer alguna manualidad, ¿sí? algún bricolaje. Bueno. Me gusta mucho armar y desarmar. Recuerdo que cuando era niño, si me regalaban un juguete, lo primero que hacía era desarmarlo. Oye, ya no se me puede regalar nada, porque a mí me interesaba saber cómo funcionaba y esas cosas. Y ahora que me acuerdo, antes de empezar aquí la entrevista, hablabas de la radio, que habías sido radioaficionado, y yo te tomaba el pelo, y no sé si es verdad, porque decía, todos los radioaficionados en algún momento habéis hablado con el rey o habéis intercambiado la tarjeta. Es imposible. Cierto, tengo la QSO del rey, con la mudanza, no sé dónde está, pero la tengo, y la tarjeta aparecerá, y en el momento que estén mis cosas ordenadas, te presentaré la tarjeta. Sí, porque yo no me creo QSO nada del rey Juan Carlos. Los radioaficionados sois todos unos mentirosos. Bueno, un poco mentirosos sí, pero en ese aspecto no te puedo asegurar que no, que es cierto. Bueno, pues a ver si la instalas y vuelves a eso. Lorenzo, no sé si me queda algo por charlar, no sé, ¿quieres que...? Nada, muchas gracias, daros las gracias y decir que he estado muy a gusto, que he dicho lo que quería, fundamentalmente agradecer, ya te digo, a las personas que me hayan ayudado en la vida, que están muy ligadas aquí a este pueblo, y que pues aquí terminaré mis días si el tiempo no lo impide. Bueno, el tiempo que tarde mucho, que eres de los nuestros, que muchas gracias por estar entre nosotros, que eres buen conversador, que eres buen paisano, y que el que te quiere encontrar, que ya sabe por dónde buscarte. A su disposición siempre, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. En Boñar,
Hacemos las cosas amablemente. Un invitado con el que descubrir la vida desde puntos de vista inesperados. Conducido y presentado por Amable Pascual, en Radio Montaña Leonesa. Amablemente, píldoras de radio para descubrir personas maravillosas.